Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos comenzando una nueva lección y en esta semana estamos comenzando lo que es el cuarto trimestre de este año. Y la lección de este trimestre es una lección que nos promete muchas grandes bendiciones. Como recordarán, la lección que acabamos de terminar, que fue la lección del libro de los Gálatas, el Evangelio en Gálatas, es como quien dice esta lección una continuación de la lección del trimestre pasado. Y como usted sabe, el título de este trimestre es el libro de Romanos. Y esto nos enfatiza lo que es la salvación solo por la fe. Ese era el mensaje del apóstol Pablo, un mensaje evangélico. Y la postura del apóstol Pablo no es diferente de la postura de Martín Lutero allá por los años 1517. El 31 de octubre de este año se cumplen literalmente 500 años del inicio de la Reforma con este maestro de teología llamado Martín Lutero, que fue, podemos decir, el fundador del protestantismo. Cuando tenía apenas 33 años, él promulgó las 95 tesis que es la salvación, eso es por la fe. Realmente lo que él estaba era refutando lo que eran las indulgencias que alguna persona en la jerarquía católica religiosa estaba promulgando. Y él con estas tesis lo que hizo fue encender la chispa de la Reforma protestante allá por el año 1517. Y desde ese entonces las cosas no han cambiado. Realmente el mensaje evangélico sigue siendo el mismo. Sin embargo, nos enfrentamos con el tiempo, las cosas han cambiado, algunas cosas han, por así decirlo, desmejorado en la fe cristiana. Se ha dejado de enfatizar la salvación por la fe, la consagración. Y lo que ha sucedido es que entonces el mensaje de salvación ha venido como a irse disipando poco a poco, producto del progreso, podemos decir, de la sociedad, que hoy nos encontramos con muchas corrientes, entre las cuales hay algunas que realmente perjudican al Evangelio. Por ejemplo, aquí dice, en su comentario sobre Romanos, Lutero escribió: la epístola realmente es parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro, y es digna no solo de que cada cristiano sepa de memoria las palabras por palabra, sino también que se mantenga ocupado en ellas todo el día, como el pan de cada día del alma. De tal manera que para Martín Lutero el pan de vida estaba en la palabra, y es importante alimentarse, sostenerse de toda palabra que sale de la boca de Dios. En realidad, lo que hizo Martín Lutero fue encontró la verdad en el libro de Romanos, y esta verdad es que la justificación por la fe es una verdad que el libro de Romanos presenta, así como el Evangelio en Gálatas que estudiamos el trimestre pasado. Él descubrió la verdad de la salvación en el libro de Romanos, y esta es la verdad. Dice aquí, la salvación se encuentra solo en la justicia de Jesucristo, que nos concede por sus méritos la salvación. O sea, toda la obra de la salvación la cumplió, la ejecutó Jesucristo, nuestro sustituto. Pablo lo expresa tan claramente en Romanos, dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Esta semana estamos estudiando la lección número 1. El título de esta lección es El apóstol Pablo en Roma. Esta lección es una lección que nos va a enseñar, es una lección que si usted la estudia va a aprender muchísimo, porque le va a mostrar la historia, el texto, el contexto y mucho más. Por ejemplo, vamos a estudiar a quién dirigía Pablo estas cartas, llamadas las epístolas. ¿A quién se las dirigía? Esto usted va a estar conociendo esta semana. Seguidamente usted va a descubrir cuál era el deseo de Pablo al visitar Roma. ¿Por qué quería Pablo visitar Roma? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿De qué manera Pablo llegó hasta Roma? Además de esto va a descubrir qué hizo Pablo en Roma y qué pasó con él cuando él estaba allí. ¿Qué fue lo que pasó? Usted lo va a entender en el estudio de esta semana. Seguidamente va a comprender quiénes son los santos allí en Roma. ¿Será que los santos en Roma son los que están en los monasterios? ¿Quiénes son los santos en Roma? Aquí Pablo lo aclara. Y para terminar, en el estudio de esta semana, usted va a comprender de qué forma descubre o describe Pablo
a los creyentes allí en Roma. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo número 8. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a cubrirnos y a limpiarnos de toda maldad y de todo pecado, para que por la fe en su nombre podamos recibir la bendición de tu palabra. Acompáñanos, oh Dios, en la presencia de tu Santo Espíritu, por pedírtelo en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, Romanos capítulo 1, el versículo número 8 dice así: primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es claro, es notorio, es realmente admirable el elogio que el apóstol San Pablo está diciéndole a la iglesia allá en Roma. Les está diciendo: realmente estoy admirado, estoy sorprendido cómo vuestro testimonio se divulga en todo el mundo. Oiga, qué cosa más maravillosa. Cuando el apóstol Pablo escribió estas cosas y Martín Lutero vino a descubrirlas, realmente ocurrió algo impresionante. Martín Lutero dijo: no quiero ni puedo retractarme. De tal manera que él resistió a las tradiciones, resistió a los dogmas no bíblicos, y él se mantuvo levantando en alto la palabra de Dios. El reformador Martín Lutero dijo e invitó a estar firmes en la palabra de Dios. Ahora, realmente el cristianismo ha progresado, aunque no estoy seguro en qué dirección. Se supone que ha progresado, pero lo que ha venido a suceder es que los siglos que habían de superstición se disiparon. Sin embargo, ahora la mundanalidad ha venido a distorsionar las verdades del Evangelio, ha venido a usurpar el territorio que le correspondía a la reforma protestante. Ahora, hoy vemos un frío formalismo en todas las iglesias del mundo. ¿Por qué? Porque en realidad las verdades distintivas que alentaron a la reforma se han difuminado y quedaron ocultas bajo la balacera de chicanas semánticas que tratan de ocultar diferencias fundamentales que en la actualidad siguen sin resolverse, al igual que en tiempos de Martín Lutero. Hoy podemos estudiar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, que mantienen realmente la sabia ciencia de la salvación que se encuentra allí implícita en la palabra de Dios. Sin embargo, usted sabe que como adventistas nosotros sostenemos una sola cosa: la palabra y solo la palabra. Aquí lo dice: somos adventistas del séptimo día y nos basamos en los principios de la sola escritura. Sola escritura. Por ende, rechazamos rotundamente todos los intentos de atraer a los cristianos de vuelta a Roma y a la fe previa a la reforma. De tal manera que aquí Martín Lutero lo dice claramente. Y en esta semana estamos entrando a las profundidades de esa agua, donde el apóstol Pablo llega a Roma. Ahora, para que aquel que quiere entender la escritura y entender las epístolas del apóstol San Pablo, es importante que comprenda, es importante que entienda el contexto, tiene que conocer, tiene que comprender al grupo específico, aquel al que el apóstol Pablo le envió su carta. Y digo más, si sabemos esto, el por qué él hizo esto, para qué le mandó esto o estas cartas, entonces sabremos entender los beneficios realmente de nuestro estudio. Esto es claro, dice aquí, que si retrocedemos con el tiempo, remontémonos al tiempo de la reforma y transportémonos a esa época, veamos qué es lo que pasaba, qué es lo que acontecía, por qué el apóstol Pablo envió estas cartas, qué es lo que él trataba de decir, qué es lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Vamos a comprender claramente el porqué del apóstol Pablo mandó estas cartas. Ahora aquí la pregunta es: ¿cómo se salva el hombre?
Esta fue la pregunta del carcelero de Filipo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Entonces, esta respuesta es una respuesta universal. El evangelio es uno y no hay otro evangelio. Si aún un ángel del cielo baja con otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, téngalo por maldito, por anatema. Aquí lo dice, en una época y un contexto totalmente diferente. Las palabras que escribió fueron relevantes para Martín Lutero como lo fueron para Pablo cuando las escribió, y también son relevantes para nosotros. ¿Cómo se salva el hombre? Bueno, esto vamos a estar respondiendo durante el estudio de todo este trimestre. Estudiemos la lección en el día domingo y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la carta del apóstol Pablo.